Hechos capítulo 1, versículo 1 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tome su lugar. ¿Qué vamos a aprender en este libro o en este capítulo primero de Hechos? La verdad, ha encerrado en este capítulo primero tantas cosas, tantas verdades, tantas doctrinas que están enseñadas aquí en este lugar, mi amado hermano, y que son de suma y grande importancia para cada uno de nosotros. Amén. Y que vamos a tratar de estudiarla lo más despacio, lo más profundo posible. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de una doctrina? Dejar una claridad en nuestra vida. No dejar confusión, sino dejar una convicción. ¿Me está escuchando? Entonces, eso es lo que vamos a tratar, mis amados hermanos, el día de hoy. Dice en el primer tratado, el versículo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En otras palabras, este evangelio de Lucas, aunque el Espíritu de Dios lo inspiró para toda la iglesia del Señor, para todo el mundo, para que lo lea, para que lo escuche, en el caso de Lucas, ¿verdad?, también le dedica este libro a Teófilo. No se sabe mucho de este personaje que aparece ahí, ¿verdad? Pero usted lee otro versículo, aparece como excelentísimo Teófilo. Entonces esa palabra solamente se usaba para personas de alto rango en Roma. Entonces se cree que Teófilo era un alto oficial en el gobierno de Roma. No se sabe si era cristiano o no cristiano. Si no era cristiano, Lucas se lo mandaba a él para que se arrepintiese. Era su amigo. O si era cristiano, para que se afirmase a través de las palabras que el Espíritu de Dios iba a plasmar ahí en ese libro de Lucas. ¿Me está escuchando? Entonces, pero la realidad es que Teófilo, por las palabras con la cual Lucas se refiere a él, excelentísimo, quiere decir que era un alto oficial en el gobierno de Roma, lo cual solamente se usaba esta palabra para estas personas que tenían un alto rango en el gobierno. Amén. Dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Amén. Se presentó, ¿qué dice? Vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Después de su resurrección, está hablando aquí el Lucas. Una de las pruebas, cuando entró sin abrir las puertas. ¿Se recuerda? Una segunda prueba también, cuando le mostró sus manos, después de la resurrección. La tercera prueba que no podían refutar de que había resucitado, cuando comió y bebió con ellos, según Lucas 24:41. Amén. De eso está hablando aquí Lucas, mis amados hermanos. Todas las cosas que Jesús hizo desde que empezó su ministerio hasta el día que fue llevado por la nube, ¿hacia dónde?
hacia el cielo. Dice, y después dice que fue resucitado, nos presentó, dice, con muchas pruebas, dice, indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Otras palabras, 40 días después de la resurrección, Jesús, mi amado hermano, estuvo amonestando, instruyendo, ya no como antes, ¿verdad?, que estaba todos los días, sino que eran periodos que se reunía con ellos, ya no como antes que siempre andaba con ellos, pero en este caso habla que los momentos que se reunía con los apóstoles era para amonestarlos, para hablarles, instruirlos acerca del reino de Dios, que es lo que hizo durante sus 3 años estando con ellos, ¿cierto? Todo el evangelio de Cristo, las enseñanzas de Jesús para los apóstoles, para los discípulos, ¿de qué se trató? El reino de los cielos. Para Jesús no hubo otro mensaje más importante que el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el único reino que va a reinar en toda la eternidad. Es el único que ha reinado y es el único que va a reinar. Hoy hay muchos reinos aquí en la tierra, pero el único que va a reinar eternamente es el de Dios. Por eso que para Jesús, aún después de haber resucitado, Él seguía enfatizándoles a los apóstoles, reforzando sus enseñanzas. ¿Sí me explico? Porque le quedaban nada más, ¿cuántos días? Dice, 40 días después de resucitar. 40 días estuvo reforzándoles acerca del reino de los cielos. Vamos al verso 4, por favor. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? La cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, leámoslo todos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se ha hecho una pregunta aquí. ¿Por qué aquí y en otros pasajes no habla y os bautizará con Espíritu Santo y fuego? ¿Se ha preguntado usted por qué aquí no aparece la segunda palabra que aparece en Mateo? ¿Se ha hecho esta pregunta a usted? Usted que le gusta analizar la palabra, igual que su maestro. ¿Sí? Así era la iglesia de Berea, le gustaba ¿qué? Indagar, sacarle lo más, el jugo, el último. ¿Verdad? Aquí no dice, y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se le voy a decir por qué. Es por el contexto. Aquí el contexto está hablando a puros hijos de Dios. Ahora mire, vamos a Mateo para que note la diferencia. Capítulo 3. ¿Verdad que usted no está en apuros hoy, verdad? Usted quiere aprender lo bueno y la verdad también, que es lo que a mí me interesa. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentidos. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo ya ahí? Gente que no conoce del Señor, está apartada del Señor. Guárdese ese contexto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Vamos al verso 5. Y salía a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia
de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? La que estamos hablando de Apocalipsis, los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Esa es la ira venidera. Entonces vamos otro segundo contexto de los fariseos, amén, apartados de Dios, apartados de la gracia del Señor. Segundo contexto, dice verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tercer contexto, arrepentimiento es para personas que no están arrepentidas, no son hijos de Dios. Y no penséis decir dentro de sí, de entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál fuego está hablando aquí? Eterno, el fuego del castigo. Amén. El fuego que está preparado para los hijos de perdición, para los desobedientes, los rebeldes, los que no guarden el mandamiento del Señor. Amén. Entonces aquí aparece la primera vez la palabra fuego. Amén. ¿Bajo qué contexto? Fuego de castigo, fuego de juicio. ¿Para quiénes? Para los que el hacha ya está puesta sobre ellos. Pecadores, rebeldes, desobedientes. Vamos al verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Aquí es donde está el detalle. Él os bautizará en Espíritu Santo. Escuche bien, en español está de corrido, pero en el original hay una pausa. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Para quién va a ser el bautismo del Espíritu Santo? Para los hijos que se arrepientan. Y fuego cuyo aventador, está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego. ¿Qué fuego está hablando aquí otra vez? Castigo eterno, el cual nunca se apagará. 3 veces aparece ahí en 3 versículos la palabra fuego. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es para los hijos de Dios, y el bautismo de fuego, que es para la paja. ¿Quién es la paja? Los rebeldes desobedientes, que está hablando ahí Juan el Bautista, el contexto de los fariseos. Amén. De que no estaban convertidos de corazón. Ellos representaban la paja. ¿Qué le está diciendo Juan el Bautista? Para ustedes hay un bautismo si no se arrepienten, pero no va a ser el bautismo con el Espíritu. Va a ser el bautismo de fuego, que es donde Dios echará a los pecadores, así como a uno lo echan en el río para bautizarlo, ¿verdad? O lo sumergen, pues. Cuando a uno lo bautizan, lo sumergen en el agua. Amén. Cuando eres bautizado con el Espíritu, Jesucristo te sumerge en su Espíritu. Pero a los impíos, a la paja, Jesús los bautizará no en el Espíritu, sino ¿dónde? En el fuego, que es el castigo eterno. Aquí donde ha estado la confusión por años y décadas, y no sé cuántos años más. Pero la confusión ha estado entre los latinos, no entre los americanos. Los americanos saben esta traducción, saben esta explicación. El error de traducción ha estado con los hispanos. Amén. Porque no dedicamos tiempo a la traducción, no dedicamos, o los maestros no dedican tiempo, mi amado hermano, a los manuscritos originales, y esto nos da bastante o una mejor idea de lo que está hablando la palabra del Señor. No culpamos a Reina Valera, no tiene nada de culpa, porque la traducción es una de las cosas más difíciles para hacer. ¿Sí me está escuchando?
Yo me he dado cuenta cuando traducen a un predicador y le traducen de español a inglés. Yo hasta me sonrío a veces porque como el que está traduciendo traduce algo que ni siquiera nada que ver. Pero él está poniendo de su parte. ¿Sí me entiende? No lo está haciendo a propósito, porque la traducción de cualquier idioma es una de las cosas más difíciles, mi amado hermano. Y no es que a propósito alguien lo haga mal o lo explique mal, simplemente que, ¿verdad? Como en este caso, si uno lo lee de corrido, fácilmente puede uno pensar que el bautismo de fuego es para nosotros. Pero en toda la Biblia usted nunca va a encontrar que el fuego es para el Hijo de Dios. Cuando habla de fuego siempre es para castigo. ¿Para quiénes? Sí. Tanto si usted lo lee en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde usted encuentra fuego de Dios, siempre va a hablar para los impíos y pecadores. En Hebreos, ¿qué dice? Dios es amor, pero es fuego, ¿qué? Consumidor. ¿Fuego consumidor para quiénes? ¿Para los cristianos o para los rebeldes? Está. No importa dónde usted lo lea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre cuando usted encuentra el fuego de Dios es para el pecador, para el rebelde. En este caso, en este contexto de Mateo, es para la paja, que en este caso directamente representan los fariseos, pero globalmente representan a quienes, a todos aquellos que rechazan a Jesús, su palabra y su evangelio. ¿Está claro esto? Esta era una posición bíblica que es necesario establecerla. ¿Está escuchando? Una de las cosas que se necesita en la iglesia cristiana hispana, se necesita una reforma bíblica. Volver a establecer los principios básicos y fundamentales de la enseñanza bíblica. El problema es que como a través de las edades y décadas dejan subir a todo mundo y cada quien da su propia explicación. No la explicación que la Biblia da, sino la explicación que alguien nos dio. Y de ahí copiamos todo mundo y de ahí todo mundo basa sus propias enseñanzas. Amén. Pero algo que yo estoy seguro, que la enseñanza bíblica no te deja duda. La enseñanza bíblica te da bases, te da pruebas, te da fundamentos y no te deja duda. Porque esa es una de las dudas que yo tenía cuando era joven. No es que ya estoy viejo, pero estaba más joven. ¿Cómo es posible que el bautismo de fuego sea para los cristianos si en toda la Biblia yo leo que el fuego de Dios es para el impío? ¿Sí me explico? Usted nunca ve que Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén porque ustedes van a recibir mi fuego. ¿Les dijo eso Jesús? No. Dijo, vayan a Jerusalén para que ¿qué? Para que sean llenos de mi Espíritu Santo. Punto. Pero nunca les dijo Jesús, vayan para que ustedes reciban esa impartición de fuego. No. Una sola vez, simbólicamente, aparecieron sobre ellos, sobre sus cabezas, ¿qué? Lenguas, no de fuego, dice como de fuego. Si hubiera sido fuego, les quema la cabeza. ¿Está escuchando? Entonces, pero no leemos correctamente, o no leemos bien. ¿Está escuchando? Pero solo una vez sucedió eso. Usted nunca más va a ver que en ninguna iglesia, mi amado hermano, van a aparecer lenguas como de fuego sobre alguien. Eso fue el símbolo de que el Espíritu de Dios había llegado a la iglesia para quedarse para siempre. Ay, Dios, solo algunos. Para quedarse por siempre y para siempre. Eso es lo lindo. Todos necesitábamos esa promesa. Varios profetas, ¿verdad?, hablaron de esa promesa. Joel fue uno de los mayores expositores de esa promesa, ¿verdad? Así que espero que hayamos entendido algo aquí nosotros. Mire, los apóstoles del Señor, como todos los hijos de Dios de todas las dispensaciones, llámese Abraham, llámese Moisés, llámese la dispensación de los profetas con Eliseo, con Elías, llámese Isaías, Jeremías, todos esos hijos de Dios de todos esos tiempos, mi amado hermano,
todos ellos probaron lo que es la obra o el trabajo del Espíritu Santo. Todos. El Espíritu de hace 3,000 años, 4,000 años que reposaba sobre Isaías es el mismo Espíritu Santo que reposa ahora dentro de usted. Es la misma obra. No hay ninguna diferencia. La única diferencia era que antes venía y luego que regresaba otra vez al Padre. ¿Sí me explico? Solo cuando Isaías necesitaba que decir algo, venía el Espíritu de Dios y reposaba sobre él. Terminaba de hablar Isaías y regresaba otra vez el Espíritu Santo de regreso. ¿Está escuchando? Así que no hay ninguna diferencia, grábese esto, no hay ninguna diferencia de cómo Dios usaba antes a los hijos de Dios a como los usa Dios ahora, porque es el mismo Espíritu Santo. Yo no sé qué es, cómo empezó a desviarse la enseñanza o la doctrina del Espíritu Santo. Yo no puedo saber eso, en qué momento empezó la distorsión en el cual se empezó a enseñar otra doctrina en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Porque la realidad es que la obra del Espíritu Santo es igual, es la misma. El Espíritu Santo te da poder a ti espiritual. Amén. Para hacer las cosas, solamente para hacer aquellas cosas de parte de Dios. ¿Está escuchando? Para eso es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos da la habilidad, nos da la capacidad. Amén. En el caso de Gedeón necesitó al Espíritu de Dios sobre su vida para que Gedeón pudiera tener la capacidad de ¿qué? De ir a enfrentar a los ismaelitas. ¿Se da cuenta? Todos nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a aprender tantas cosas interesantes del Espíritu de Dios. ¿Como cuáles, pastor? Una, Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí. No les dijo, vayan y oren para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. ¿Está escuchando? Porque la doctrina que yo recibí cuando era niño es, ora para que el Espíritu de Dios ¿qué? Te bautice. Pero cuando entremos a la doctrina del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que ya para la iglesia del Señor, no para los que estaban en el aposento alto, para la iglesia del Señor ya no es de ir a esperar en tal lugar o ir a orar en tal lugar para que venga, sino que dice que ya en el momento que alguien, dijo Jesús en el libro de Juan, cuando Jesús en el último y gran día de la fiesta, ¿se recuerda? Que se puso de pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto dijo Jesús, dice, del Espíritu de Dios que habría de ¿qué? De venir. Dice, venga a mí y beba, y en su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua representa el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y esto dijo Jesús, dice ahí, del Espíritu de Dios que habría de venir, que todavía no había ¿qué? Venido. Entonces, ¿qué nos estaba adelantando ahí Jesús en cuanto a la obra del Espíritu Santo? Que en el momento que una vida recibe a Jesús genuinamente, se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús, en ese momento Jesús viene y espiritualmente hablando te bautiza con su Espíritu, te sumerge con su Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo, todos los hijos de Dios han sido sellados por el Espíritu Santo. Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Pero más adelante vamos a entrar más profundo en eso. Amén. Pero esa es la realidad. Entonces aquí es donde viene mucha confusión, hermano. Usted se imagina cuánta gente turbada yo no encontré, pastor. Ya tengo 20 años orando para que el Espíritu de Dios me bautice. No, lo que le va a entrar es un espíritu del diablo, le digo yo. El Espíritu de Dios ya está en usted. Dios no es mentiroso. Todos tienen el Espíritu de Dios. No, un montón de veces lo dice el apóstol Pablo. Vosotros ya sois ¿qué? Templo. ¿Y qué más? Morada.
Él ya vino, Él ya se quedó. Jesús bautiza al Hijo de Dios y lo sumerge en el Espíritu cuando viene cansado del pecado, cansado de la vida. Jesús dijo: el que viene a mí va a beber y en su interior correrán ¿qué? ¿Y qué son esos ríos de agua? Dijo Jesús: el Espíritu de Dios que habría de venir, que todavía no había venido, pero ahora ya vino. Mire, no tiene nada de malo que un ministro oiga esto y por la palabra se dé cuenta que está equivocado, porque todos nos equivocamos. Todos somos seres humanos, todos. Los más grandes predicadores se han equivocado en la historia de la tierra, ¿cierto o no? Tenía 10 años de edad cuando nos decían que sacáramos el cajón del diablo. ¿Se recuerda? Y todos sacaron el cajón del diablo y un montón de gente se aprovechó que fue a levantar al basurero todos los televisores. Y llenó su cuarto de 10 televisores y los cristianos se quedaron sin televisor. ¿Qué pasó? Vino la era de la tecnología 20 años después y este mismo evangelista tuvo que pedir perdón. Porque Dios mismo le habló a él y le dijo que tenía que agarrar un satélite para predicar la palabra de Dios por satélite. Y el satélite no se puede ver si no es por televisión. Entonces tuvo que retractarse y pedir perdón. ¿Te das cuenta? Hasta los más grandes se equivocan. ¿Está escuchando? Hasta los más grandes nos equivocamos. Allá anda un montón de cristianos cubriéndose con la sangre de Cristo, cuando usted lo que debe tener es la armadura de Dios. Lo que lo cubre a usted es el escudo de la fe. Y lo que le hace a usted un ganador y total cobertura es toda la armadura de Dios, para que podáis estar libre, para que puedan estar protegidos contra toda ¿qué? Acechanza del diablo. Amén. Aquello que sucedió en el antiguo pacto fue una sola vez, ocurrió una sola vez, Dios lo hizo. Pero ahora ya en el nuevo pacto se revela que nuestra protección y nuestras armas es la armadura de Dios. La sangre en el nuevo pacto tiene su lugar en la limpieza y pureza de nuestra vida, de toda la suciedad del pecado. ¿Está escuchando? Eso es lo que enseña la Biblia en cuanto a la obra de la sangre en un hijo de Dios. No es amuleto, porque usar la sangre para protección es usarla como amuleto. ¿Está escuchando? Porque tu protección es la armadura de Dios. Oiga, no te está dando Dios cualquier cosa para protegerte. ¿Qué te está dando? La armadura de Dios. ¿Qué mejor que eso? La misma, ¿sabe qué significa la armadura de Dios? La misma protección con la que Dios se cubre y nadie le ha vencido y nadie le ha podido ganar. Con esa misma protección. ¡Aleluya! No sé si alguien me está escuchando. No aguanto por llegar a Efesios para explicar eso, ¿verdad? Cada instrumento de la armadura de Dios. Todo eso viene adelante para que usted esté equipado verdaderamente. Usted viene y dice: me cubro con la sangre. Mire, con todo y la sangre usted va a tener un gran miedo, ahí donde está. Pero si usted sabe cómo usar la armadura de Dios, así sea un lugar donde hayan hecho 40,000 brujerías, el escudo de la fe que lo cubre desde la cabeza hasta los pies, ni una brujería, hechizo le va a poder llegar a su vida, porque el escudo para eso era, para cubrirte de aquellas flechas que venían con fuego de los enemigos. Entonces, un hombre y una mujer que sabe portar, usar la armadura de Dios, mi amado hermano,
No importa dónde esté, dónde se meta, y aunque otros no quieran ir a un lugar donde les da miedo o le han dicho que lo van a amenazar, lo que sea, un hombre y una mujer que anda con la armadura de Dios siempre va a andar protegido por la misma armadura con la que Dios se viste, porque por eso se llama la armadura de Dios. En el Antiguo Testamento Dios aparece como Jehová de los ejércitos. Y esa es la armadura que Él usa para pelear. Por eso que nadie le ha vencido. ¿Quiere usted ser más que vencedor? Use la armadura de Dios. Pero lea la Biblia en Efesios. Ahí le dice cada uno de los instrumentos para que usted viva una vida protegida, y no solamente protegida. Grábese esto: la armadura de Dios no solamente es para protección, es también para victoria. Porque usted, ¿de qué le sirve estar siempre protegido, hermano? Y solamente recibiendo los grandes cuentazos. No, la armadura también es para tener la victoria. Porque la espada es la que, ¿qué? Con esa fue la que le ganó al diablo allá en el desierto, ¿sí o no? Vete de aquí, Satanás, porque escrito está 3 veces. Y no más, dice. El diablo lo dejó por un buen tiempo. ¿Está escuchando? Entonces, toda la armadura tenemos que estudiarla. No solamente para protegernos, sino también para tener victoria. La Biblia dice para estar, ¿qué? Firmes, que es lo mismo, para estar firmes. ¿Seguimos, hermanos? Lo bueno que en este fin de semana usted durmió hasta con ganas. Y tiene, ¿verdad?, todavía para mucho, ¿sí o no? Gloria a Jesús. Mire ese amén, qué glorioso, hasta sordo me dejó. Wow. Vamos a ir a Juan 14, 17 para enfatizar lo que estábamos diciendo ahorita de la obra del Espíritu Santo en todos los tiempos, que ha sido la misma. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, dice Jesús, el cual el mundo no puede recibir. ¿Se da cuenta? El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, no puede ser bautizado con el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está claro? Dice, está con ustedes porque para ustedes ir a predicar necesitan mi espíritu. Pero estará con vosotros, lo está hablando como una futura, ¿qué? Promesa. ¿Está escuchando? Hermoso, ¿verdad? Como que está explicado aquí. Está con vosotros porque lo necesitas cuando vayas a ¿qué? A predicar, como Isaías, como Jeremías, como Sansón, como Gedeón. Pero estará con vosotros, hablando de la futura ¿qué? Promesa que se va a cumplir en Hechos capítulo 2. Entonces, te das cuenta, la obra del Espíritu Santo siempre ha estado activa en todos los tiempos, en todos los. ¿Quién empoderaba a Sansón para tener tanta fuerza? El Espíritu de Dios. Dice, y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón. ¿Quién venía sobre Jeremías para hablar palabra de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién venía sobre Ezequiel para hablar palabra de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces todos, grábese esto, jóvenes, señoritas, varones, damas, todos necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos, todos. Por eso que el mandamiento del Espíritu Santo para la iglesia es ser llenos del Espíritu Santo. También dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. Sed llenos y andad en el Espíritu. Son 2 mandamientos. Sed llenos y andad en el Espíritu. Eso vamos a entrar más adelante, cómo ser lleno y cómo andar o caminar en el Espíritu. Muchos piensan que andar en el Espíritu es andar hablando lenguas en el día, en la tarde y en la noche. Pero eso no es lo que dice la palabra. Andad en el Espíritu, es estar consciente
cada minuto de tu vida de las cosas de Dios. ¿Está escuchando? Por eso que Juan, cuando está en la isla de Patmos, no dice que estaba hablando lenguas, no dice que estaba en un éxtasis. Él dice que estaba en el Espíritu, o sea, estaba consciente que aunque estaba solo en la isla, sabía que Dios estaba con él. Eso significa que estaba en el Espíritu. Que aunque estaba solo, desamparado físicamente, naturalmente, espiritualmente, él sabía que no estaba solo, porque la promesa de Jesús en su oído resonaba: yo estaré contigo, yo estaré con vosotros, no los dejaré, no los desampararé. Y eso es lo que a Juan lo mantenía y lo sostenía. Eso es estar en el Espíritu, estar consciente de las cosas de Dios. Mire, una persona que no está en el Espíritu siempre va a andar agüitado, siempre va a andar sin esperanza. Número uno, porque no conoce a Dios. Y el que conoce a Dios va a andar en el Espíritu, va a producir los frutos del Espíritu, que es gozo. ¿Sí me explico? Es la verdad. Sin el Espíritu nosotros no podemos manifestar ese gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. No podemos. Necesitamos la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Está escuchando? Bendito sea Dios. En otras palabras, todos ellos, todos estos siervos de Dios del pasado, todos experimentaron la obra del Espíritu Santo en su vida. Ya luego, cuando vino la promesa, mi amado hermano, del Espíritu Santo, ya esa experiencia iba a ser una experiencia permanente. ¿Una experiencia qué? Permanente. A diferencia de antes, ¿verdad? Que era una experiencia temporal en la cual Dios, por el Espíritu Santo, usaba a Isaías y a Jeremías y hablaba, terminaba de hablar, Isaías se iba a lo que tenía que hacer y dejaba de hablar palabra de Dios. Venía otra vez el Espíritu Santo y de repente, así dice Jehová, así dice el Señor. Amén. Pero en cambio ahora, la obra del Espíritu Santo es permanente. Él habita, dice la palabra de Dios, en nosotros todo el tiempo. Ahora somos morada del Espíritu Santo. Templo, pero también ¿qué? Morada del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, una comparación linda que podemos hacer, una comparación magnificente, es en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer porque nos va a ocupar más tiempo. En el momento de su bautismo, Lucas 3:21 dice que los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de una ¿qué? De una paloma. Entonces, ¿qué nos estaba dando a entender ahí el Padre Celestial? De la plenitud del Espíritu Santo que iba a reposar sobre Jesús en todos sus años de ministerio aquí en la tierra. ¿Está escuchando? Si usted sigue más adelante en Lucas capítulo 4 verso 1, ¿qué dice? Y Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué? Lleno del Espíritu Santo. Y aquí donde muchos se quiebran la cabeza, porque ven que todas las veces que aparece un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, anda como si nada. No anda caéndose, no anda botando 40 sillas del templo. ¿Está escuchando? Estoy hablando de Jesús lleno. El mismo mandamiento que Pablo dio a la iglesia, sé llenos. ¿Está escuchando? Sé llenos. Y Jesús lo mira a usted como si nada, como cualquier persona. El problema es que hemos malinterpretado la llenura de Dios y la hemos convertido en un circo, en un gran desorden. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y Bernabé, ¿qué? ¿Cómo se llama el que apedrearon? Esteban, perdón. Y Esteban lleno del Espíritu Santo.
¿Qué dice? Igual, como si nada. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que estaba en la plenitud. Mi amado hermano, en la dimensión espiritual, cuando tú, aunque estés en el problema que estés, tú estás tan consciente de Dios que lo único que te importa en ese momento es hacer la voluntad de Dios y solo lo que a Dios le agrada. Ese es el contexto de todas las apariciones donde la Biblia en el Nuevo Testamento dice lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo fue ¿a dónde? Al desierto, sabiendo que ahí se iba a confrontar y enfrentar ¿con quién? Con Satanás. Eso significa un hombre lleno del Espíritu Santo, que aunque saben el problema que va a entrar, aunque saben la circunstancia que esté, no le importa nada de lo que lo natural está dictando, porque lo que a él lo dicta es una fuerza más gloriosa, más directa, más poderosa que la del Espíritu Santo de Dios. Pero debo ser claro y debo explicarlo correctamente. Amén. Porque si no lo explico así, ¿sabe a quién le voy a dar cuenta yo un día? Al Señor. Y Él me va a demandar a todos los que engañé aquí en la tierra. Si todos los pasajes que usted encuentra en la Biblia y lleno del Espíritu Santo, una persona normal, a diferencia de que esta persona en la circunstancia que iba completamente en obediencia a Dios, iba en completa guianza por el Espíritu Santo. No, los llenos del Espíritu Santo no son caprichosos. Los llenos del Espíritu de Dios no son desobedientes y rebeldes. Y eso es lo que a mí me confundía cuando era pequeño en las iglesias pentecostales. ¿Cómo esta persona puede hablar lenguas todas las noches, pero no obedece al pastor? ¿Cómo es que un hombre lleno del Espíritu Santo que habla lenguas en un culto, en el trabajo, no obedece a su patrón? Rezonga igual que un hijo del diablo. Responde y su vocabulario es igual que un hijo del diablo. Dígame usted si esa persona está llena de Dios. ¿Sabe qué la Biblia dice de estas personas? Que son carnales. Y los que practican tales cosas, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Punto. Hay que hablar las cosas tal y como son, así me cuesta la vida. Es la verdad. No puedo más. No puedo. No podemos. Que porque el montón piensa esto, yo me voy a ir con el montón y aunque esté en contra de la palabra, no se puede. Tenemos que tomar un riesgo, como el que tomó Josué. Josué sabía que la mayoría de israelitas eran rebeldes, desobedientes, y lo que querían era regresarse allá. Escojan ustedes, les dijo, a quién ustedes quieran servir. Pero ¿sabe qué? Yo ya no voy a estar perdiendo más mi tiempo con ustedes. Yo hoy decido que yo y mi casa vamos a servir a Jehová, a Él vamos a creer, vamos a obedecer. Yo voy para la tierra prometida. Si ustedes quieren hacer lo que la gana les dé, regrésense. Sabía Josué que era de la minoría, pero era el que estaba correcto. Entonces, yo prefiero caminar bajo convicción y no bajo persuasión por la mayoría. Prefiero la convicción de Dios por la palabra que la persuasión o la convicción por la mayoría de opiniones de las personas. ¿Me está escuchando? Al final, Dios es el que tiene la razón. Amén. Y Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Con esa llenura viene un Pentecostés de hoy y hubiera hablado 3 horas las lenguas. Y Jesús no habló ninguna. ¿Está escuchando? Las lenguas tienen su lugar, tienen su orden específico. Pablo dijo también que no todos hablarán lenguas. ¿Por qué? Porque es un don. El don no todos lo tienen. ¿Está escuchando?
No todos tendrán los dones, porque el don es esa capacidad o habilidad que da Dios a través del Espíritu Santo para hacer algo, ya sea como el don de hacer milagros, el don de ciencia. Es una capacidad, habilidad dada por el Espíritu Santo, pero no todos, mi amado hermano, lo van a tener. Amén. La Biblia no dice que los dones nos van a dar la salvación, si no es Jesucristo. Amén. Si Dios en su gracia me permitió a mí ser pastor, yo me conformo. Si en su gracia está que me dé un don, gloria a Dios. Pero realmente le toca al Espíritu de Dios. Porque del Espíritu Santo son los dones. Y Él los da, ¿qué dice? A quien quiere y como quiere. ¿Está escuchando? Hay universidades teológicas cristianas, ¿sabe usted qué tristeza, lo bajo que han caído? Que enseñan a la gente, a los estudiantes nuevos, a hablar lenguas. ¿Desde cuándo las lenguas son de los hombres? Imagínense. Enseñan a la gente a hablar en lengua. Entonces, ¿hasta dónde se ha bajado? Y estoy hablando de universidades teológicas. Si así están las universidades teológicas, imagínense cómo está lo de abajo. Es triste. ¿Cómo usted va a enseñar lo que solo el Espíritu de Dios puede enseñar? ¿Está escuchando? Vamos al libro de Hechos de regreso. Verso 5, capítulo 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice? Vosotros, ¿qué está hablando? Los hijos de Dios. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí no dice y fuego, ¿verdad que no? Porque está hablando solamente de hijos de Dios. Ese es el contexto. Está hablando a hijos de Dios. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si el bautismo de fuego fuera para el cristiano, aquí también, bajo el contexto de hijo de Dios, aquí se escuchara o se leyera y fuego. ¿Está claro? Allá sí se lee y fuego, pero da el contexto de ese fuego para quién es. Para la paja. ¿Se da cuenta? Se da doble contexto, que es para el impío, que en este caso lo explica ahí el mismo contexto, que es para la paja. Pero en este caso, como el contexto es Jesús con sus discípulos o prometiéndoles la promesa, los discípulos que representa el Hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero, aquí dice que la promesa es que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Los que han estudiado un poquito escatología, ¿cuántos días fueron? Desde ese momento que Jesús les dijo, al día que se cumplió la promesa. Diez días. Desde ese momento que Jesús les da la promesa, amén, al cumplimiento de la promesa, pasaron 10 días. O sea, no se tardó la promesa. ¿Está escuchando? Interesante, ¿no? Interesante por varias razones. Él les dijo, o no le dijo, dentro de no muchos días, ¿verdad? ¿Y fueron cuántos días? 10 días. Y luego no tuvieron que orar para que viniera, porque era una promesa. Oh, alguien está abriendo los ojos. Es como que yo le diga a mi hija Gabriela, hija, mañana te voy a dar $10. ¿Gabriela tiene que orar por esos $10? No, porque yo ya se los prometí. Ella va a tener que orar por lo que yo no le he prometido. Señor, toca el corazón de mi papá, que al fin de año, Señor, me compre la bicicleta. Por eso sí puede orar, porque yo no se lo he prometido. Pero por lo que yo le prometo, ella no tiene necesidad de orar. La orden de Jesús a los discípulos no fue, vayan y oren. ¿Eso les dijo? Vaya y esperen
Dios es específico, nosotros somos los que leemos mal. El apóstol Pablo no dice, oren para que ustedes sean templo del Espíritu Santo. Ya lo son, porque es promesa de Dios. Y por lo que es promesa, usted nada más lo cree y lo espera. Ustedes ya son. Usted puede pasar 40 años orando, Señor, quiero ser templo del Espíritu Santo. Y Dios le dice, lee la Biblia, mi hijo. Ya lo eres. Dios lo prometió. Ya eres templo. Y eres morada del Espíritu, ¿qué? Santo. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en este caso fueron 10 días. O sea, tuvo razón Jesús de decir que no eran muchos días los que iban a pasar. Amén. Y quiero explicar algo muy interesante aquí. Amén. Porque la experiencia de la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles y de esos discípulos y hermanos que estaban ahí con ellos, que en total dice que eran como 120, ¿cierto? Amén. La experiencia que ellos tuvieron no es normal como la experiencia de nosotros. No vaya usted a buscar una experiencia como la que ellos tuvieron, porque no es más así. ¿Está escuchando? Usted va a morir y va a querer sentir y ver un viento fuerte y jamás lo va a ver. ¿Está escuchando? Eso sucedió una sola vez. Una sola vez. Ahora lo que usted y yo tenemos que creer es lo que dice la palabra de Dios para la iglesia del Señor. ¿Está escuchando? ¿Qué dice Dios para la iglesia en cuanto al Espíritu Santo? Porque lo que sucedió en el Pentecostés solo una vez en la vida ha sucedido. ¿Está escuchando? ¿Cuántas veces en la historia ha venido lenguas como de fuego? Una sola vez. Por eso hay que leer la Biblia detenidamente. ¿Me está escuchando? Esto es lo que yo quiero que usted abra sus ojos detenidamente, para que no andar buscando éxtasis por aquí, por allá, y andar buscando en Pensacola, andar buscando en Argentina, en Costa Rica, una nueva ola de avivamiento, unción, etcétera, etcétera. ¿Me está escuchando? Y termine más engañado que aquellos que andan en religiones falsas. Es triste, hermano. A mí me da tristeza cuántos fanáticos cristianos ignorantes hay en este planeta Tierra. Porque no se detienen a leer la palabra de Dios minuciosamente. ¿Está escuchando? El bautismo, escuche bien, la llenura, mi amado hermano, que estos apóstoles, discípulos y los 120 que estaban ahí con ellos, mi amado hermano, el bautismo que ellos recibieron, mi amado hermano, lo recibieron de una manera que no es común y nunca va a ser igual para nosotros. O sea, nunca espere usted un bautismo como lo tuvieron ellos, porque lo de ellos fue único. ¿Me está escuchando? Fue único. Pero Dios no nos ha dejado solos a nosotros, la iglesia del Señor, que no estuvo allá en el aposento alto. En inglés creo que le llaman el upper room, ¿verdad? En el segundo piso. ¿Ha ido usted a Galveston, esas casas que tienen un segundo piso? Hay cuenta que así era, donde estaban los 120. Era una casota esa, para que hayan cabido 120 arriba. Era una mansioncita. Amén. Para que hayan cabido ahí 120. Entonces, nunca vaya a esperar que lo que sucedió allí suceda con usted, porque eso fue un evento, acontecimiento único. Pero Dios no dejó sola a la iglesia. Bueno, ustedes que no estuvieron en 120, pues lo voy a dar sin nada. No. ¿Qué dice Pablo?
ustedes también, nosotros también hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y más que eso, ahora ustedes, dice Pablo, son ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando Jesús le habla a las 7 iglesias, usted no ve que Jesús le dice a ninguna iglesia, es que ustedes no han sido bautizados, es que ustedes no han sido llenos por el Espíritu. No, el que ya está en Cristo, ya está el Espíritu de Dios en ellos. Eso es lo que muchos no enseñan, no dicen. Jesús no le dijo a ninguna de las 7 iglesias, es que ustedes no han sido bautizados con el Espíritu, no han sido llenos, porque es lo que a mí me decían desde niño. Es que tú no has sido bautizado, no has sido lleno, no has sido lleno, no has sido lleno, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y lo frustran a uno, hermano. Uno ayuna, uno se santifica, se purifica, uno ora y reteora y ayuna y reteayuna. Y ve que la mayoría cae y uno no cae. Y más lo hacen pecar a uno, porque uno por tarde de no verse mal delante de todos y como que se quiere tirar uno también. Porque si no se tira uno, lo ven como carnal. Qué bueno que le dijeran que es carnal, mundano le dicen a uno, o está en pecado. Entonces uno crece con frustraciones. Y imagínense cuánta gente tal vez han mandado al mundo, porque no, pues a mí se me hace que las cosas de Dios no son para mí, porque nunca me he caído. Porque es gente sincera. ¿Cómo se va a caer si ningún Espíritu Santo lo está botando? ¿Me explico? O sea, el poder de Dios es poderoso, que si Él quisiera nos puede tumbar a todos y nos avienta 40 yardas de aquí. Pero ¿qué gana Dios con eso? ¿Qué gana Dios? Mire, ¿qué gano yo? Agarrar a mi hija Gabriela y la tumbo y la aviento para... Dígame, ¿qué gano yo? Nada. Vamos a ver que cuando vino el Espíritu Santo, nadie se cayó, nadie se movió del lugar. Y esto es lo que no nos han enseñado. Nadie se cayó y nadie se movió del lugar. 3, y nadie se levantó del lugar. ¿Está escuchando? Amado hermano, la llenura del Espíritu Santo simplemente fue algo simbólico. Genuino, pero simbólico. ¿Qué es lo que se miró? Las lenguas como de fuego. Fue simbólico, pero no hubo nada, ningún éxtasis corporal, carnal, diferente que como usted y yo. ¿Está escuchando? Jesús lleno por el Espíritu Santo no se vio en él, sino los evangelios lo hubieran dicho. Y Jesús empezó a hacer aquí, a hacer allá, ¿sí me explico? Pero no. Como cuando venía sobre Isaías, Jeremías, si hubiera visto algo diferente en la vida de Dios cuando venía el Espíritu Santo, se hubiera mencionado. E Isaías no pudo hablar por 40 horas porque las lenguas no lo dejaban. No. Venía el Espíritu Santo y hablaba como usted y yo. Hablaba la palabra de Dios. La primera vez que enseñé esto me trajo persecución. Hoy va a ser rete persecución. ¿Sí me está escuchando? Porque ya 34 años de estudiar esta palabra, una y otra vez, ya te da una mejor idea de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el bautismo de los discípulos, los apóstoles y de los 120 fue un bautismo único. ¿Por qué razón? Era la primera vez que venía el Espíritu Santo sobre ellos. Si usted te das cuenta, la otra vez que vino, esto lo vamos a estudiar más adelante, que vino sobre los gentiles que no eran judíos, amén, fue la primera y la última vez que vemos también que se manifestó de esa manera. De ahí en adelante, ¿qué usted ve? El apóstol Pablo aconsejando a la iglesia, a todos los nuevos y no nuevos, mi amado hermano, sean llenos del Espíritu Santo, pero ya no le dice de esta manera, o vayan al aposento, o tienen que venir las lenguas, sino que le dice, sean llenos, ¿qué dice? ¿Hablando qué? ¿Hablando qué? Cantando salmos, cánticos espirituales,
¿Qué más? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios está ahí contigo. Entonces, ¿cómo vas a mantener la llenura? Haciendo las cosas que le agradan a Dios, haciendo las cosas que le agradan al Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Esas son las cosas que te van a mantener a ti continuamente en una continua ¿qué? Llenura de Dios, en una continua llenura del Espíritu Santo. No andando en las cosas de la carne, sino andando en las cosas del Espíritu, que es lo que Pablo está aconsejando ahora, porque el Espíritu ya lo tienes. O tienes al Espíritu de Dios o al diablo. No puedes tener a dos. Entonces, este acontecimiento primero que primeramente Dios, vamos a entrar más profundamente el viernes. Si usted le interesa la palabra del Señor, vamos a entrar más profundamente el viernes, mis amados hermanos. Pero la realidad, y le voy a los para que lea en su casa. En otras palabras, mire esto, lo voy a dejar para que se vea con ganas de regresar. La primera vez que vino el Espíritu Santo en el aposento alto, vino después de que ellos ya habían sido convertidos. Pero ahora mire lo que Jesús profetizó en el libro de Juan para la iglesia. Dice que los ríos de agua viva que representaban al Espíritu Santo ya habitando en nosotros, cuando iba a llegar, no en el aposento alto, sino cuando alguien viniera sediento a los pies de Cristo, arrepintiéndose, y en ese instante, en su interior, no mañana, sino en el mismo instante, espéreme, no voy a aplaudir. Se lo voy a repetir. El bautismo del Espíritu Santo que vino en el aposento alto, escuche bien, el bautismo de ellos fue después de conocer al Señor. El de la iglesia es mucho mejor. Algunos todavía están medio dormidos o pensativos. El bautismo que ocurrió en el aposento alto fue para hijos de Dios que ya conocían al Señor y tuvieron que esperar el aposento alto. Pero el bautismo que Jesús profetizó para la iglesia, dijo: todos los que estén sedientos, vengan a mí, dice, ¿y qué? Y beban, y en su interior correrán, ¿qué le dijo? Ríos de agua viva. Todavía no aplaudan, no he terminado, si no, no voy a explicar bien. Y esto dijo Jesús, dice, del Espíritu Santo que habría de venir, que todavía no había venido. Entonces, ¿qué estaba profetizando ahí Jesús? Que la iglesia del Señor, los hijos de Dios, el bautismo, mi amado hermano, del Espíritu Santo que es producido por Jesús, ya no iba a suceder como iba a suceder en el aposento alto, que iba a ser para los apóstoles y para los que iban a estar ahí reunidos, sino que para la iglesia está Jesús profetizando que en el momento que alguien venga cansado de la vida, cansado del pecado, y viene a Jesús, en ese instante, mi amado hermano, esta persona iba a pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no solamente eso, en ese instante Jesús venía y lo sumerge en el Espíritu, y en su interior empezarán los ríos de agua viva, que es lo que ocurrió a mi padre cuando vino a Cristo. Oiga bien, la borrachera, todo aquello que tenía dentro de su vida fue lleno por el Espíritu de Dios, y de ese instante mi padre dejó la borrachera. ¿Te das cuenta? Esa fue la promesa de Jesús para la iglesia del Señor. Los del aposento alto recibieron el bautismo después de convertirse. Ahora la iglesia del Señor, la era de la gracia para la iglesia, en el momento que alguien acepta a Cristo como su Salvador, en ese momento se canta el coro de Aníbal Marroquín: ríos de agua viva brotarán. En ese momento el Espíritu de Dios hace ¿qué? Morada. Y en su interior ¿qué?
Ya no tienes que ir al aposento alto. Ya hay una promesa de Jesús. Por eso que el apóstol Pablo a la iglesia, después de que esas dos manifestaciones para el judío y para el gentil, esas dos manifestaciones que no se volvieron a repetir de esa manera, el apóstol Pablo por eso ahora dice, recibiendo la revelación ahora de lo que Jesús profetizó allá en el último gran día de Pentecostés, el apóstol Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo, y nos dice de qué manera podemos ser llenos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu ya está. ¿Cómo mantienes la llenura? Haciendo lo que el apóstol Pablo dice. Entonces ya no tienes que ir allá a Jerusalén, ya no tienes que ir a Pensacola, ya no tienes que ir a Argentina. Recuerdo esos años de niño, hasta a mí me dio inquietud de ir a Pensacola. Y el Espíritu de Dios estando tan cerca de ti que adentro mismo está. Qué curioso, ¿verdad? En serio. Muchos, quiero ir a Jerusalén porque quiero ir a encontrarme con Jesús, quiero sentirme cerca de Jesús. Oye, usted no tiene que ir a Jerusalén para estar cerca de Jesús. Dice, yo estoy a la puerta. ¿Sabe qué significa eso? Estoy bien cerquita. Solo está que tú la abras. No tienes que ir a Jerusalén. No tienes que ir. Otros ya fueron bautizados y se van y se bautizan otra vez en Jerusalén. Oiga, piensa que eso les va a dar una bendición mayor. La bendición te la da el Señor. Estés donde estés. Te haya bautizado allá o no te haya bautizado. Es más, en un lodo te pudieron haber bautizado, pero si tú lo hiciste con fe, en obediencia, eso lo acepta Dios, porque no es el río, no es la claridad del río, es la obediencia. La obediencia. He visto hermanos de allá de la India, hermanos siendo bautizados en puros lodazales, pero están en obediencia, y eso Dios lo acepta. ¿Me está escuchando? Es la verdad. ¿Quieres los mandamientos para la iglesia? Efesios 5:18 en cuanto al Espíritu Santo, porque lo vamos a estar estudiando el viernes. Gálatas 5:25. Amén. Gálatas 5:25. Imagínense, a la iglesia Dios le dice, sé lleno del Espíritu Santo. A los apóstoles y a los 120, ¿qué le dijo Dios? Esperen. Pero a la iglesia ya no le está diciendo Dios espere, porque ahora ya la promesa para la iglesia es ser llenos del Espíritu. A ellos sí les dijo Jesús, esperen ustedes, porque ustedes son los primeros. ¿Me está escuchando? Es lo lindo. La manera de transición que hizo Dios a través del Espíritu con el nacimiento de la iglesia. ¿Me está escuchando? Lindo. En otras palabras, en la era presente, mi amado hermano, el bautismo de Cristo por el Espíritu Santo toma lugar en el momento que alguien se convierte a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, dice la Biblia, esta persona llega a pertenecer al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Y en ese momento que el creyente toma lugar en el cuerpo de Cristo, ¿qué dice Romanos 8:9? Nos convertimos en morada y templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 también al 20, para que lo estudie allá en su casa. ¿Me está escuchando? Entonces, otras palabras para concluir, mientras pasa Jimmy, el bautismo con el Espíritu Santo no es un privilegio especial como algunos lo llaman. Solamente es para los que oran y para que lo pidan. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo no hace excepción. Es para todos los hijos de Dios. Los apóstoles no tuvieron que orar para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una promesa. La orden de Jesús no dijo vayan y oren para que venga, dijo vayan y esperen. ¿Está claro?
Entonces la iglesia de hoy no debe de orar para que sea bautizado con el Espíritu Santo. Ya está en ti. Lo que tienes que hacer es no contristarlo. ¿Cómo lo contristas? Con desobediencia, rebeldía, pecado. Lo contristas, ¿y qué sucede con el Espíritu Santo? Lo neutralizas. Lo haces como cuando a algo le quitas la batería. Ya no trabaja dentro de ti. ¿Me está escuchando? Eso significa contristar. Lo dejas inoperativo en tu vida. ¿Está escuchando? No que el Espíritu de Dios no opere. Su naturaleza es operar, pero tu actitud, ya sea rebeldía, desobediencia en tu vida y pecado, hace que el Espíritu de Dios, ¿qué? Hay cuenta como que no esté ahí. Esté inoperable. Eso es contristar al Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo habla de contristar al Espíritu Santo, de esa manera está hablando, bajo contexto de pureza en nuestra vida. Mantenernos en pureza, en obediencia, para que el Espíritu de Dios siempre, ¿qué? Siga operando en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no anhelarían que continuamente el Espíritu de Dios opere en tu vida? Que cuando estés en un banco, en una tienda, el Espíritu de Dios fluya en tu vida para hablar palabras a esa persona. Y cuando menos siente esa persona, está convirtiéndose ya al Señor. Ahí es cuando tú entiendes que el Espíritu de Dios está, ¿qué? Operando en tu vida. ¿Cómo entendió Gedeón que el Espíritu de Dios estaba operando en su vida? Cuando empezó a ver que su espada, hermano, nada lo detenía. Mire, para que 300 hayan peleado contra mínimo 50,000, ¿cuántos tendría que pelear un soldado? ¿Contra cuántos? Divida 50,000 entre 300. ¿Saben que tenga rápido una calculadora ahí? 5,000 entre de 300. 300 por 10, 3,000. Estamos hablando entre 13 personas. 300 por 10, 3,000, ¿verdad? Pero estamos hablando de 50,000. ¡Wow! ¿Ah? Entonces, estamos hablando, ¿cuántos? No me obedecieron. Alguien tenga calculadora. Aproximadamente estamos hablando como 100 y pico de personas por cada soldado. 136, ¿verdad? 166, gracias, usted también lo había dicho. Entonces imagínense, cada soldado de esos tenía que, como dice en México, echarse a 166 o volárselos. Póngase a pensar usted eso. ¿Le podría usted pelear contra 166 hombres si usted es hombre? Solo se puede de una sola forma. Como dice aquel canto y como dijo David, no es con espada, no es con ejército, póngase de pie, sino que con su santo. Yo a veces cuando me pongo a meditar en el recuento de mi vida, en los momentos de peligro que he estado, lo único que puedo deducir es que quien me dio la valentía fue el Espíritu de Dios. Eso es lo que puedo deducir. Quien me dio la valentía para no tener miedo cuando aún de antemano me decían: si vas a predicar te matamos, te vamos a quemar, donde vas a dormir ahí vamos a prenderle fuego. ¿Quién te puede dar la valentía? Solamente el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. ¿Quién crees tú que le dio la valentía a David para ponérsele 1 a 1 contra Goliat? El
Espíritu de Dios. ¿Quién crees tú que le dio la valentía a Jesús para poder aguantar el Getsemaní y el Calvario? El Espíritu de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Es necesario. Por eso, si tú ves que en el momento que Jesús se va y los discípulos y los 120 se van para Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Dice, oraron. Pero no oraron por el Espíritu Santo ni por el bautismo. Oraron porque ahora están solos. ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que Jesús les profetizó? Cuando yo me vaya, ustedes van a orar y van a ayunar. Porque ahora ya no tienen a Jesús. Ahora están solos. Pero venía en camino, en 10 días, ¿quién? El Consolador. Él es quien te consuela. Ese es uno de sus nombres principales del Espíritu Santo, el Consolador. Ese fue que ayudó a Gedeón a pelear cada uno contra 166 soldados. Ese fue quien ayudó a Sansón con una quijada a matar más de 800 filisteos. El Espíritu de Dios. No es con espada y no es con ejército. Es con su santo Espíritu de Dios. La pregunta que usted me quiere hacer antes de irse es, pastor, ¿y cómo yo me aseguro que el Espíritu de Dios está dentro de mí? ¿De acuerdo a la palabra? Sí, porque de acuerdo a la opinión del hombre, olvídese. Lo primero que le van a decir es, ¿habla lenguas? Pero de acuerdo a la palabra, ¿cómo usted se asegura que el Espíritu de Dios está en su vida? Número uno, lo que dijo Jesús. ¿Ha reconocido usted a Jesús como su Salvador? ¿Y lo ha hecho en su vida su Señor? ¿Se arrepintió de sus pecados, se apartó de ellos y ha decidido obedecer a Jesús y a su palabra, sus mandamientos? Si la respuesta es sí, usted por Jesús fue bautizado con el Espíritu y en su interior hay río de agua viva. Número dos, si de ese momento que sucedió eso, usted ha vivido una vida de obediencia, una vida agradable ante los ojos de Dios, no hay duda que el Espíritu de Dios está en su vida. Pero si en su vida hay desobediencia, rebeldía, está haciendo algo que Dios no le agrada, cualquier pecado que Dios prohíbe, déjeme decirle que aunque tenga miles de privilegios en una iglesia, aunque hable, como dice Pablo, lenguas humanas y angelicales, de nada le va a servir. Porque el don en el original es un regalo. Y como es un regalo, no se puede quitar de regreso. Pero hay mucho cristiano que habla lenguas, pero son hijos del Satanás. Son mentirosos, falsos, hipócritas, envidiosos, rencorosos. Porque el don se quedó como regalo, pero el fruto es de un hijo del diablo. Y algo otros hablan lenguas, pero no son espirituales. Son lenguas aprendidas, lenguas carnales, lenguas que han aprendido de otra persona. Algunos sí hablan originales, pero se quedaron con el don. Y ya los frutos ya no son del Espíritu. No se ve el gozo en ellos. No se ve la paciencia. No se ve la mansedumbre. Son más rebeldes que un potro y una cabra juntos. Entonces no hay fruto del Espíritu. Alguien que está lleno del Espíritu va a ser manso,
Porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Así te incomoden, te digan lo que te digan, tú vas a mantener la calma. Porque todo eso es un fruto del Espíritu. Una persona odiosa, rencorosa, así hable lenguas y haga lo que haga dentro de un templo, los frutos lo delatan. ¿Está escuchando? Porque dijo Jesús que es por sus frutos que los conoceréis. No por los dones, sino por los frutos. Una persona rencorosa, aunque hable angelicalmente y humanamente, es un hijo del diablo. Porque sus frutos lo están ¿qué? Delatando. No tiene amor. Una persona que le gusta hacer pleitos no tiene el Espíritu de Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu es paz. ¿Es qué? Paz. Por eso le digo, es muy importante tener el Espíritu de Dios. Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque sí funciona. Es una de las semillas más poderosas en la vida de un hijo de Dios. ¿Te produce cuánto? El fruto del Espíritu. ¿Que son cuántos? 9. Y eso sí que no lo puede dar el carnal ni aquel que te quiere impresionar en un altar. Solo los puede producir alguien quien verdaderamente el Espíritu de Dios habita en él. Entonces, la obra del Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. Eso ayudó a Pablo a aguantar ¿qué? Todas las azotadas. Le ayudó a Pablo a seguir adelante. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue en que ayudó a todos los profetas del Antiguo Testamento a permanecer fiel hasta el último día. Y con eso termino. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento era representado o simbolizado por el arca del pacto. Era simbolizado también aquí, en el lugar ¿qué? Santísimo. Solo ahí la presencia de Dios bajaba. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y lo que nos enseña ahí es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Cómo tenía que entrar el sumo sacerdote? ¿Con dones o con pureza del corazón? Con pureza del corazón. Con pureza. Fuese profeta, no fuese profeta, ese era un don, ¿verdad? Don de profecía. El requerimiento de Dios era que estuviera ahí con santidad. Si no subía con santidad, la presencia de Dios lo eliminaba, lo destituía. Lo mismo es hoy, en la edad de la gracia. ¿Quién es templo y morada del Espíritu? Aquellos cuya vida está consagrada a Dios. Consagrada a Dios significa separada de las acciones del mundo, de las actitudes del mundo. Ese era el símbolo de un sacerdote, separado del mundo para consagrarse ¿a quién? A Dios. Hoy usted y yo, ¿qué dice? Somos sacerdotes. Podemos entrar nosotros directa ¿a qué? Mente al trono de su gracia, como un sacerdote entraba antes. Pero el mismo requerimiento que se le requería a él por entrar para que la presencia de Dios bajara donde él estaba,
el mismo requerimiento es hoy para la iglesia, para que el Espíritu de Dios habite en ti y camines con una vida llena de Dios a través de su Espíritu Santo. Ese mismo requisito. Porque sin santidad nadie verá que al Señor. Ese corazón temeroso, ese corazón recto, ese corazón obediente, ese corazón fiel a Dios, tendrá la garantía que cuando suba al lugar santísimo que ahora representa, cuando tú te arrodilles, cuando vayas en tu carro, cuando regreses del trabajo, estés seguro que ahí va Dios contigo. Ahí va Dios contigo. ¿Cómo lo sabrás? Porque estarás caminando, conduciendo tu vida, tu ser como un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué consejo te doy? El consejo que recibieron los levitas cuando portaban el arca del pacto. Adentro del arca del pacto iba la presencia, el símbolo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que no respetaron el arca del pacto, ¿qué pasó? Los mató Dios. Los mató Dios. Algo sobresaliente que me llama la atención es que ese arca del pacto un día se lo llevaron a la casa de un hijo de Dios llamado Obed. Y en 30 días dice que todos se dieron cuenta que Dios estaba bendiciendo la casa de Obed. Pero después se lo llevaron a una casa de un hijo del diablo. ¿Y qué hizo el arca del pacto? Destrozos en ese lugar. ¿Sabe qué me va a entender a mí? Una vida sin el Espíritu de Dios viven en miseria y en desgracia. Pero una vida con el Espíritu de Dios, vas a florecer como estas rosas. Vas a florecer como el cedro del Líbano. Oh, Salmo 1 se cumplirá. Serás como árbol plantado junto a corriente de aguas. Dará su fruto a su tiempo y su hoja. Y todo lo que hagas prosperará.